¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de Life, Vida Inteligente, una película de horror y ciencia ficción publicada en el año 2017 que gira en torno al primer contacto de la humanidad con formas de vida extraterrestre. Solo que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en otras obras de ficción, se trata, por lo menos en un principio, de un organismo unicelular. En este video analizaremos a este organismo desde un punto de vista fisiológico e histológico para determinar qué tan realista es y qué tan peligroso podría llegar a ser en nuestra escala de peligro. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Los eventos de esta película transcurren en un futuro próximo a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde un grupo de científicos llevan meses esperando recibir muestras de suelo procedentes de Marte, muestras en las que se sospecha residen pruebas inequívocas de microorganismos extraterrestres. Tras 8 meses de espera y con algunas dificultades, las muestras finalmente llegan a la estación, son procesadas y pasadas bajo el microscopio, lo que revela la presencia de una única forma de vida unicelular, inerte y con toda probabilidad muy antigua, que curiosamente guarda muchas similitudes con la vida terrestre. Esta célula posee núcleo, flagelos, pared celular y múltiples inclusiones citoplásmicas, y más allá de esto, es capaz de reaccionar metabólicamente y volver a la vida al ser expuesta a una atmósfera más similar a la de la Tierra primitiva, una solución glucosada y a temperaturas más cálidas. Con el paso de los días, esta única célula, o Calvin como han decidido llamarle, comienza a dividirse y a consumir cada vez más glucosa, pasando de ser un organismo unicelular a uno colonial, formado por células idénticas, todas ellas capaces de funcionar al mismo tiempo como tejido muscular, nervioso y sensorial, por lo que, teóricamente, sería un organismo extremadamente fuerte, inteligente y perceptivo, incluso para su reducido tamaño, que rápidamente va en aumento. Sin embargo, tras un accidente un tanto sospechoso con la válvula de oxígeno de la incubadora, Calvin entra nuevamente en estado de hibernación, o por lo menos eso parece. La verdad, no queda claro si el accidente fue en realidad provocado por el exobiólogo de la expedición o por el propio Calvin, que podría haber estado fingiendo todo el tiempo. En un intento por sacarle de la hibernación, este consigue escaparse de la incubadora, no sin antes destrozarle la mano al exobiólogo y usar una varilla eléctrica rota a modo de herramienta para su escape. A partir de esta escena, queda claro que Calvin no solo es muy adaptable, fuerte e inteligente, bastante por encima de lo que se podría esperar para su tamaño, sino que además es hostil y que incluso es capaz de alimentarse de los tejidos de una víctima humana, desde adentro, en un proceso cruento y letal, que además le permite crecer muy rápido. Según nos explican en la película, las increíbles capacidades de este organismo se deben a que, en contraste con los seres humanos, todas las células de Calvin son capaces de llevar a cabo cualquiera de las funciones necesarias para su organismo de forma independiente. Todas sus células son músculo, nervios y ojos al mismo tiempo, y por extensión también puede suponerse que cada una de ellas puede absorber nutrientes, digerirlos, eliminar y detoxificar desechos, almacenar compuestos, oxígeno o agua, e incluso comportarse como células madre para reparar los daños, lo que podría usarse para explicar cómo Calvin puede sobrevivir al frío vacío del espacio, a la anoxia prolongada, al fuego, a descargas eléctricas e incluso a la aplicación directa de plasma. En un principio parece un diseño excelente. Si todas las células de tu cuerpo pueden hacer todas estas tareas, no tendrías necesidad de ninguna clase de órganos, y sin órganos vitales serías extremadamente resistente a las heridas también. Además, podrías ahorrarte una buena cantidad de espacio y energía si ya no necesitas hígado, intestinos, riñones, pulmones, vaso, páncreas, corazón, en fin, todos esos órganos especializados en hacer cosas que una única célula en realidad puede hacer por sí misma. Porque lo cierto es que un organismo unicelular puede subsistir perfectamente sin ninguna de estas estructuras. Una célula de vida libre tiene en su interior todos los mecanismos necesarios para su supervivencia, al contrario que, por poner un ejemplo, una célula nerviosa, una neurona, que por sí sola, sin el apoyo de las otras células de nuestro cuerpo, moriría rápidamente ante la falta de protección, oxígeno o sustratos energéticos. Y lo que es más, en la vida real existen organismos que, tal como Calvin, no poseen ni órganos ni tejidos, sino células idénticas capaces de hacer de todo al mismo tiempo. Los organismos que viven de esta manera se encuentran en el límite entre la unicelularidad y la multicelularidad, y normalmente se les denomina como organismos coloniales o pluricelulares. Estos son capaces de vivir libremente o de congregarse según la situación lo requiera, protegiéndose los unos a los otros mediante la secreción de sustancias venenosas o a través de la formación de matrices proteicas que son capaces de protegerlos de compuestos antibióticos, ácidos u organismos agresores. Así que lo que se nos dice sobre la naturaleza histológica de Calvin no es algo precisamente imposible. El problema de esta idea, que en principio suena tan bien, es que un organismo de este tipo debe sacrificar una capacidad que es extremadamente útil y poderosa,
la especialización. Una célula capaz de hacer de todo al mismo tiempo inevitablemente será peor en tareas específicas cuando se la compare con una célula especializada. Una célula muscular usa prácticamente todo el espacio de su interior para acumular proteínas contráctiles. Por esta razón, no puede ni digerir nutrientes, ni detoxificar compuestos, ni sintetizar toda clase de sustancias, pero lo que sí puede hacer muy bien es contraerse con la mayor fuerza posible, porque para esto es que se ha adaptado y especializado. Una célula que puede hacer de todo no se podría comparar en esa tarea porque debe sacrificar espacio en su interior y energía para digerir compuestos, para sintetizar otros, para detoxificar desechos, y si ya es como Calvin, también tendría que dejar espacio para mecanismos sensoriales que son bastante costosos metabólicamente, además de complejos. Las células de Calvin, a pesar de ser mucho más adaptables y resistentes, serían también mucho más débiles en lo que se refiere a contracción. Ahora, esto quizás podría compensarse. Puede que las células individuales de Calvin no sean tan fuertes como las nuestras, pero absolutamente todas ellas son capaces de contraerse, mientras que en nosotros esto no es así. Calvin podría intercambiar una menor fuerza de contracción a cambio de más unidades contráctiles, más células capaces de contraerse, lo que podría explicar la fuerza que esta criatura puede ejercer sobre sus víctimas. El problema es que hay otros sistemas cuyas funciones no pueden distribuirse de esta manera. En ciertos casos se necesita sí o sí de estructuras especializadas, y un caso que sería muy importante para una forma de vida como Calvin sería el sistema nervioso. Nuestras neuronas están especialmente adaptadas para conducir potenciales eléctricos a altas velocidades y con mucha frecuencia. Para esto poseen grandes cantidades de canales iónicos encargados de mover cargas eléctricas, y además las neuronas de conducción más rápida, tal como un cable, están dentro de un recubrimiento aislante, las vainas de mielina, que a su vez están formadas por otras células, las células de Schwann y los astrocitos, que se encargan de aislar el flujo eléctrico para hacerlo más eficiente. Se trata de células especializadas en potenciar el funcionamiento de otras células que ya de por sí están especializadas, un claro ejemplo de sinergia. El todo es mayor que la suma de sus partes. Algunas células, como los músculos, también son capaces de producir impulsos eléctricos sin todas estas adaptaciones. Sin embargo, lo hacen a costa de una velocidad de conducción mucho menor. Un músculo puede conducir un potencial eléctrico con una velocidad de cerca de 3 metros por segundo o 10 kilómetros por hora. Mientras tanto, una neurona motora, que es la que transmite la información desde el cerebro hasta el músculo, puede alcanzar entre 80 y 120 metros por segundo, unos 430 kilómetros por hora. La velocidad de conducción neuronal es un cuello de botella muy importante en lo que se refiere a la velocidad de reacción, por lo que una criatura como Calvin, que no tenga células de mielina, en la vida real sería mucho más lenta y torpe. Esto en parte es lo que explica por qué los vertebrados, como los mamíferos y las aves, suelen ser mucho más ágiles, diestros y rápidos que los invertebrados, aun cuando suelen ser mucho más grandes. Los invertebrados no poseen mielina en su sistema nervioso central, por lo que sus neuronas conducen más lento. Y no solo se trata de velocidad, sino también de coordinación. Podríamos hablar del cerebelo, un cacho de encéfalo compuesto en su mayoría por neuronas y células de mielina, cuyo único propósito es que nuestros movimientos sean precisos y fluidos. El cerebelo es la estructura nerviosa que nos quita la carga de tener que ser conscientes de todas y cada una de nuestras contracciones musculares individuales para llevar a cabo movimientos complejos. Cuando caminamos no pensamos conscientemente en contraer el cuádriceps, el bíceps femoral, el gastrocnemio y así sucesivamente con cada músculo de la marcha. Lo hacemos de forma automática. Y este automatismo que tenemos para ciertos movimientos es el trabajo del cerebelo. En cierta forma es un chip de coprocesamiento muscular que le quita esta carga al cerebro. Además, puede aprender a automatizar movimientos nuevos, de allí la memoria muscular. Este es un claro ejemplo de emergencia, una función nueva que emerge de partes individuales que de forma aislada no podrían hacer nada parecido, partes aisladas que además se sinergian entre sí. Pero sin dudas, el mejor ejemplo de un sistema que requiere de especialización es el sistema inmune. Los seres humanos contamos con células especialmente adaptadas en matar invasores, y más allá de esto, tenemos células que son específicamente buenas en matar a tipos de invasores específicos. Por ejemplo, los eosinófilos son más eficaces para eliminar parásitos, los neutrófilos y los macrófagos son especialmente útiles contra las bacterias, y los linfocitos citotóxicos y NK sobresalen a la hora de acabar con virus y distintas formas de cáncer. Esta es la clase
de tareas que no van a hacerse mejor cuando distribuyes el trabajo. 100.000 eosinófilos jamás podrían hacer el trabajo de un linfocito, y hay enfermedades como el SIDA que demuestran claramente esto. La destrucción de un único tipo de célula defensiva puede destruir la totalidad del sistema inmune y llevar a la muerte del conjunto de células en general. Esta es la desventaja de los organismos multicelulares complejos. Como nuestras células están tan especializadas, dependen de otras para suplir las funciones que han perdido en este proceso de especialización, y por tanto, si un sistema falla, o incluso si un único tipo de células falla, las demás comienzan a verse afectadas. A cambio de esta codependencia celular, se obtiene una mayor flexibilidad morfológica y fisiológica para desarrollar mayor fuerza, inteligencia y tamaño potencial, además de mecanismos tan sofisticados como el cerebelo, que nos permiten ser rápidos, ágiles y extremadamente precisos. Dejando de lado nuestra inteligencia, los seres humanos solemos subestimar nuestras capacidades biológicas cuando las comparamos con las de otras especies, pero no hay ningún animal con el nivel de destreza en las manos que tenemos nosotros, tanto a la hora de hacer trabajos finos y de precisión, como a la hora de blandir armas y arrojar objetos. Los organismos coloniales, por su parte, pueden ser extremadamente resilientes, ubicuos y adaptables, pero su incapacidad de generar tejidos y órganos complejos también les impone restricciones en su diseño pluricelular, y por eso es que ninguno de los organismos coloniales de la vida real, con una composición histológica como la que mencionan en la película, podría llegar a ser como Calvin, afortunadamente. Ahora, uno podría argumentar que Calvin, después de cierto punto, desarrolló tejidos especializados como un animal complejo. En varias escenas, de hecho, se puede ver lo que sería un sistema circulatorio, por lo que sería una explicación plausible. Sin embargo, esto también significaría que Calvin, a fines prácticos, sería en realidad un calamar transparente espacial, por lo que tampoco tendría que ser especialmente fuerte, inteligente o peligroso. Quizás al ser una forma de vida extraterrestre tiene alguna característica única que le hace más fuerte e inteligente, pero esta característica única no tendría nada que ver con lo que nos explican en la película. Y además, si tenemos en cuenta que la estructura celular de Calvin es prácticamente la misma que las células eucariontes terrestres, y que además es una forma de vida en base al carbono, capaz de alimentarse sin problemas de proteínas y compuestos provenientes del cuerpo humano, no hay razones para pensar que su biología no va a seguir también las mismas reglas que la biología terrestre. Por lo dicho anteriormente, creo que el nivel de amenaza de Calvin sería más bien bajo si lo trasladamos al mundo real. Ciertamente pudo con 6 personas aisladas y en gran medida desarmadas dentro de la Estación Espacial Internacional, un ambiente que además debilita la fuerza muscular humana, pero en la Tierra creo que lo tendría mucho más difícil, especialmente por la gravedad y porque no tiene ni huesos ni exoesqueleto que soporten su peso. Además, sospecho que sería pasto de los hongos, las bacterias y quién sabe qué clase de parásitos, sin un sistema inmune competente al carecer, en teoría, de especialización celular. Esto me lleva a darle un 3 sobre 10 según la información que nos proporcionan en la película. Si les parece muy bajo, pueden checar los requisitos de la escala en su descripción, aunque también es cierto que hay muchas cosas que aún no se saben de este organismo, como su tamaño máximo, su reproducción o el alcance de su inteligencia, por lo que estoy abierto a volver a analizarlo si algún día nos dan una secuela con más información sobre él. En cualquier caso, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon o por la sección de miembros del canal, y que pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.